Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas. Amigo terrícola, en este video mostraremos lo que contiene la caja de la Cricut Maker para que sepas qué herramientas y accesorios vienen incluidos. Esta es la caja que me entregaron en la tienda donde la compré. Abrimos esta caja y dentro se encuentra la caja oficial de la Cricut Maker con imágenes muy lindas. En la parte superior aparecen fotos de las cuchillas que se pueden utilizar con la máquina. Este paquete incluye 2 de ellas y el marcador o bolígrafo de punta fina. Al abrir la caja, lo primero que vemos es una pequeña caja de cartón. Veamos el contenido de esta caja con más detalle. Esta caja contiene lo siguiente: un sobre con los materiales para tu primer proyecto, estos materiales son un trozo de tela, cartulina texturizada, y cartulina color blanco. Open Me First. En este folder vienen una serie de tarjetas con las instrucciones para poner en marcha nuestra máquina. Libro de bienvenida. Es un manual de instrucciones donde se muestran los componentes de la máquina, las instrucciones para ponerla en marcha y los tipos de proyectos que puedes realizar con ella. Es un libro muy lindo con fotografías que te inspiran a crear. La cuchilla rotatoria se encuentra perfectamente protegida dentro de una especie de estuche de plástico. Esta cuchilla tiene la capacidad de cortar tela a la perfección.
Levantamos esta cubierta y abajo se encuentra un cable USB que tiene en un extremo un conector USB tipo A y en el otro un USB tipo B, el cual nos servirá para conectar nuestro ordenador o tablet a la Cricut Maker. También viene un bolígrafo de punta fina en color negro, el cual podemos colocar en nuestra máquina Cricut para escribir o dibujar. La caja incluye un protector para la cuchilla rotatoria. Este protegerá nuestra cuchilla cuando no la estemos utilizando. Y finalmente, la información de la garantía. Continuamos viendo el contenido de la caja. Quitamos las protecciones de cartón y a continuación sacamos la máquina de la caja. La máquina está perfectamente cubierta y protegida por un film de espuma sellado con una pegatina de Cricut. Al retirar esta protección, podemos ver que además viene cubierta por plástico. Retirándole estas protecciones, es así como se ve la máquina. Yo la he comprado en color rosa. Esta máquina está disponible en 5 colores diferentes. En la parte inferior de la caja se encuentra el cable o fuente de alimentación. Si vives en Europa, vendrá con el enchufe inglés y en la mayoría de las veces incluye además un adaptador europeo. Esto deberá especificarlo la tienda en donde compres la máquina. Al quitar las protecciones inferiores de la caja, encontramos las bases de corte o mats. El tamaño de estas bases de corte es de 12 por 12 pulgadas o 30,5 centímetros por 30,5 centímetros. La de color rosa es la base de corte especial para telas y la de color azul es la base de adherencia ligera. La Cricut Maker tiene un diseño muy versátil. Al levantar la tapa, se abre automáticamente. Dentro de la máquina se encuentra el sistema adaptativo de herramientas. Esta es la fuerza impulsora de la máquina completa. Tiene una protección de polietileno, la cual hay que retirar. El adaptador de accesorios se encuentra preinstalado en el soporte o sector A y puede ser utilizado para sostener bolígrafos, rotuladores o, por ejemplo, el lápiz de marcado. En el soporte B se encuentra preinstalada la cuchilla de punto fino, la cual, por supuesto, podemos retirar para instalar alguna otra cuchilla o herramienta. El soporte B
Tiene engranajes, los cuales encajan perfectamente con las cuchillas y herramientas especialmente diseñadas para la Cricut Maker, asegurando mayor precisión y control. En la parte derecha se encuentran 4 botones: el botón de encendido y apagado, el botón de carga y descarga, el botón con el símbolo de Cricut es el botón de inicio, y finalmente se encuentra el botón para pausar, el cual puede ser utilizado para detener temporalmente el proceso de corte. La máquina tiene varios espacios o compartimentos para guardar cuchillas y herramientas. Uno de los espacios está diseñado para poner ahí las herramientas o rotuladores. Junto a este se encuentra un espacio menos profundo ideal para poner las cuchillas. Cada uno de estos compartimentos se encuentra forrado en su parte inferior por una capa de silicona. De esta forma puedes colocar tus cuchillas en este espacio sin que puedan dañarse. En la parte inferior se encuentra otro compartimento. Es un tipo estuche dividido en secciones, ideales para organizar tus accesorios. El espacio más grande es ideal para colocar ahí rotuladores o herramientas. A un lado de este hay un espacio en el que puedes colocar otras herramientas más pequeñas o por ejemplo las cuchillas o portacuchillas. Las cuchillas y herramientas que tienen el sistema de engranaje deben guardarse con el lado plano hacia abajo, es decir, el lado que no tiene esta cubierta curva de plástico. El espacio más pequeño está especialmente diseñado para las cuchillas de repuesto. Este espacio tiene un imán o magneto para que las cuchillas permanezcan fijas en su lugar. Además, la Cricut Maker cuenta con una ranura, donde podemos colocar el iPad o tablet. Esto es genial ya que podemos trabajar desde nuestra tablet. Además, es posible cargar la batería desde el puerto USB que viene integrado en la máquina. En la parte trasera de la máquina se encuentran los puertos tanto para conectar la Cricut Maker a nuestro ordenador o computadora, así como el puerto para conectar nuestra máquina a la corriente eléctrica por medio de la fuente de alimentación. Ambos cables vienen incluidos en la caja, como vimos anteriormente. También puedes conectarte a la máquina vía Bluetooth, por lo que no es necesario mantenerla conectada con un cable al ordenador o a la tablet. La máquina Cricut Maker además viene equipada con una colección de imágenes, fuentes y proyectos prediseñados gratis. Para tener acceso a esta colección, solo tienes que registrar tu máquina en la página web de Cricut. Para finalizar, daremos un repaso del contenido de la caja. Máquina Cricut Maker, cuchilla rotatoria, cuchilla de punta fina, bolígrafo de punta fina, base de corte o mat para tela, base de corte o mat con adhesivo ligero, libro de bienvenida, cable USB, adaptador de corriente, 50 proyectos listos para utilizar, materiales para empezar con un primer proyecto, cartulinas y tela.
Y esto ha sido todo, amigo terrícola. Espero te haya gustado este video. Si ha sido así, dale a like y por favor, no olvides compartirlo para que llegue a más amigos terrícolas. Suscríbete para que no te pierdas de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!